Hola, mi nombre es Sandra Flor Redmond Ortiz y soy alumna de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia de UNIVIM. El día de hoy, martes 7 de junio de 2022, les presentaré el tema Fisiología Respiratoria que corresponde a la asignatura de Bases Teóricas de la Medicina Interna 1. A manera de introducción, voy a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema respiratorio? El aparato respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno que el cuerpo necesita y eliminar el dióxido de carbono que se produce en las células a partir del proceso respiratorio. En el ser humano está compuesto por dos pulmones, una serie de vías respiratorias y una capa delgada de músculo liso llamada diafragma. La función principal de la respiración consiste en la manera de proporcionar un medio para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, aunque además de la ventilación pulmonar y el intercambio hematogaseoso, el sistema respiratorio también realiza otras funciones que en obvio del tiempo de este video solo mencionaré, tales como servir de reservorio sanguíneo, filtrar partículas en la sangre venosa, tiene actividades que se relacionan con el metabolismo y también actúa en mecanismos de defensa celular y humoral de los pulmones a través de las inmunoglobulinas IgA y los macrófagos pulmonares. En los pulmones se eliminan de la circulación trombos sanguíneos o émbolos de grasa o aire que pueden afectar el corazón y otros órganos. Las células de su endotelio producen sustancias fibrinolíticas y anticoagulantes que ayudan a disolverlos, y también tiene lugar el metabolismo de hormonas vasoactivas como la angiotensina 1, que por acción de la enzima de conversión de la angiotensina ECA se convierte en angiotensina 2, cuyo efecto permite la vasoconstricción. Aquí están algunas de estas funciones que son importantes, como el balance del equilibrio ácido-base, la fonación, la olfacción, la defensa, el acondicionamiento térmico del aire, funciones metabólicas y como reservorio sanguíneo del ventrículo izquierdo. Bueno, ahora, ¿a qué denominamos respiración? La función respiratoria consiste en el suministro de oxígeno a las células del cuerpo y remoción de dióxido de carbono que resulta de las actividades celulares. En esta función se reconocen tres procesos: la ventilación o respiración, que es el movimiento del aire entre la atmósfera y los pulmones, y los procesos restantes involucran el intercambio de gases en el interior del cuerpo. Estos son la respiración exterior o intercambio de gases entre los pulmones y la sangre, y la respiración interna, que consiste en el intercambio de gases entre la sangre y las células corporales. Mediante la respiración, inhalación y exhalación, el aparato respiratorio realiza el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono, entre el aire y la sangre, y entre la sangre y las células de todo el cuerpo. En este proceso intervienen varias estructuras: la nariz, la epiglotis, la laringe, la tráquea, las estructuras asociadas o que se encuentran en el interior de los pulmones, tales como los bronquios, bronquiolos y los alveolos. De manera indirecta, en la respiración también intervienen otras estructuras, tales como la pleura y varios músculos, entre los cuales el más importante es el diafragma. En este diagrama que estoy enseñándoles a continuación, se muestra el proceso de inspiración cuando el oxígeno entra, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que ocurre en los alveolos, que son sacos aéreos donde tiene lugar este intercambio, y la expiración, que consiste en la salida del dióxido de carbono. En la inspiración, como les decía, interviene la epiglotis, la nariz, la epiglotis, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquioles y una parte de los pulmones. Ya en los alveolos ocurre el intercambio, y en la expiración, que es cuando sale el dióxido de carbono, intervienen justamente los pulmones y particularmente los músculos inspiratorios, músculos expiratorios, y aquí también en los pulmones tiene lugar la respiración interna y la respiración externa. Y es también importante destacar la relajación del diafragma, la disminución del volumen de la caja torácica, el aumento de la presión interna, la contracción de los pulmones y la expulsión del dióxido de carbono por la nariz durante la expiración. Más adelante lo vamos a revisar. Muy bien.
¿De qué manera influye la caja torácica en la respiración y qué otros elementos intervienen? La caja torácica, conformada por las vértebras torácicas, el esternón, contribuyen a dar soporte, contención y protección a los pulmones, también las costillas, por supuesto. Y el corazón, protegen a los pulmones y protegen al corazón y a los órganos internos, y tiene un importante papel en la mecánica ventilatoria, que es un proceso en que el aire ingresa a los pulmones durante la inspiración y luego el aire alveolar sale de ellos en la expiración. En este proceso se satisface la demanda de oxígeno, así como la eliminación de anhídrido carbónico de los tejidos corporales, ya que el organismo se encuentra en estado de reposo o respiración en reposo o durante el ejercicio físico o respiración forzada. Cabe señalar que los pulmones no tienen movimiento propio, sino que el cambio del volumen pulmonar ocurre cuando los pulmones, de manera pasiva, responden a los movimientos de los músculos respiratorios que se encuentran en la caja torácica, y por ello durante la respiración en reposo, la inspiración es activa y la expiración es pasiva, mientras que en la respiración forzada, tanto la inspiración como la expiración son activas. Durante la inspiración se incrementa la presión negativa de la cavidad pleural, se expande el tejido pulmonar elástico y succiona aire hacia el interior. Durante la expiración disminuye la presión negativa en la cavidad pleural, lo que permite que el tejido elástico pulmonar se repliegue y cree una presión positiva dentro de los pulmones que expulsan el aire. Aquí está en estos diagramas la respiración forzada, que está formada por dos partes, la inspiración activa y la expiración activa. En la inspiración activa, en la expiración forzada, se contrae el diafragma y los músculos intercostales externos y los accesorios, así como los esternocleidomastoideos, que elevan el esternón, y los escalenos y pectorales, que elevan las costillas, y se relajan los músculos expiratorios abdominales e intercostales internos, lo que produce un aumento del volumen de la caja torácica y, por lo tanto, disminuye la presión intrapulmonar y el aire ingresa a los pulmones. En la expiración activa, durante esta expiración forzada, los músculos inspiratorios se relajan y los músculos expiratorios se contraen y el volumen de la caja torácica disminuye, lo que aumenta la presión intrapulmonar respecto de la presión atmosférica, lo que provoca que salga el aire de los pulmones. Durante la respiración en reposo, la inspiración activa, se contrae el diafragma y los músculos intercostales externos, lo que aumenta el volumen de la caja torácica y disminuye la presión intramuscular y el aire ingresa a los pulmones. En la expiración pasiva, durante esta expiración, se relaja la musculatura que se contrajo durante la inspiración, con lo que se disminuye el volumen de la caja torácica y produce un aumento de la presión intrapulmonar respecto de la presión atmosférica, y eso provoca la salida del aire desde los pulmones. Me gustaría agregar que la respiración es un acto involuntario y automático. El control de la respiración se realiza mediante los impulsos nerviosos que transmite el cerebro a través del nervio frénico y los nervios intercostales. Corresponde al bulbo y a las protuberáneas, que son estructuras localizadas en el cerebro, controlar la frecuencia respiratoria y su profundidad. En el bulbo se establece el ritmo respiratorio y contiene una especie de marcapasos, que son células inspiratorias autoexcitables que al activarse producen impulsos que a su vez excitan al diafragma y a los músculos intercostales externos. Ese centro que está en el bulbo también inhibe al marcapasos de manera rítmica, de tal forma que los impulsos que viajan de y hacia el centro vulvar mantienen un rango de 12 a 15 respiraciones por minuto. Existen otras estructuras que se llaman centros pontinos, que suavizan el ritmo de la inspiración y expiración marcado por el bulbo. Los bronquiolos y los alveolos también cuentan con receptores de estiramiento que haya un inflado excesivo. Cuando ocurre una superinflación, el nervio vago manda señales desde esos receptores hacia el bulbo e inmediatamente se envía la orden de expirar el gas y regular esa condición que podría afectar a los pulmones. Como conclusión de lo revisado en este video, puedo señalar lo siguiente.
Para que las células reciban el suministro que requieren continuamente de oxígeno, a fin de realizar todas las actividades vitales del cuerpo, se requiere del sistema respiratorio, aunque también del cardiovascular. Ambos se encargan de proporcionar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Para ello, el sistema respiratorio tiene órganos que intercambian gases entre la atmósfera y la sangre. Por su parte, los vasos sanguíneos llevan los gases de los pulmones a todas las células del cuerpo. El producto de desecho que se genera de muchas reacciones químicas es el dióxido de carbono, que en exceso es venenoso para las células, por lo que ambos sistemas se encargan también de su rápida y eficiente eliminación. Cuando cualquiera de estos sistemas tiene una falla, esta se manifiesta en el cuerpo y ocurre una rápida muerte de células por falta de oxígeno, exceso de dióxido de carbono y trastorno de la homeostasis, y esto puede conducir sin duda a la muerte. Pues con esto termino esta presentación. Aquí están las referencias bibliográficas del Guiton, del blog de biología, y de Marie de Anatomía y Fisiología Humana. Les agradezco su atención y espero verles pronto. Hasta luego.